estaba diciendo, ahora necesitamos que el Señor nos anime, que el Señor nos dé fuerzas, que nos dé una palabra que cuando salgamos de aquí, además de instruidos, por supuesto, porque la palabra de Dios siempre instruye, pero salgamos como enardecidos, como aquellos discípulos que iban, retirándose ya, desanimados, medio perdidos, fracasados, tristes, y a mitad del camino les aparece allí un extraño, y aquel extraño empieza a hablarles y empieza a mencionar las Escrituras, y hasta dice que el corazón de ellos se iba enardeciendo, y es lo que necesitamos nosotros: ánimo, fortaleza. Di amén. El decaimiento tiene que pasar. Hemos pasado por el COVID casi todos. Hemos tenido pérdidas. La economía ha bajado. Es el momento de decir gloria a Dios. Y gritar victoria. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces el Salmo 46 es un salmo precioso. Vamos a descubrir cosas, porque lo hemos cantado y lo volveremos a cantar después, porque aquí él dice, pues cantamos al final, vale, cantaremos. Hubo una época donde la iglesia cantaba la palabra, cantaba salmos, cantaba textos, y los textos son poderosos, porque la palabra de Dios tiene poder. Es como una espada de dos filos que discierne entre el alma y los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿verdad? La palabra de Dios tiene poder. Pasarán los cielos, pasará la tierra, pero la palabra de Dios no pasará. Es un salmo dirigido, no es un salmo de David, porque todos los salmos no son de David tampoco. Es un salmo dedicado a los músicos, al grupo de alabanza del templo, que era inmenso, compuesto de levitas, con instrumentos, los de entonces. No había guitarra eléctrica porque no se conocía la electricidad, pero había panderos, había tambores, había trompetas, había arpas, había instrumentos de cuerdas y había voces, el instrumento más precioso que se haya inventado y que lo inventó Dios. Fíjate, no sabíamos que Mandín cantaba, pero canta, y muchos de ustedes igual cantan y no lo saben, pero tienen dones de parte de Dios. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón de la mar, aunque bramen y se turben sus aguas. Yo me imagino aquel barco Logos en una tempestad hundiéndose, y la tripulación, ¿qué haría? Pues no me cabe duda de que le clamarían al Señor. Yo he vivido tempestades en la mar, porque he sido marinero. He subido, he bajado, me dice el Salmo 107. Tremendo. Aunque se traspasen los montes a la mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Y ahora este versículo me gusta. Dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. ¿Qué río es este? Piénsatelo. Y dice, y esto me gusta más todavía, Dios está en medio de ella. Dios está en medio de ella, de la ciudad de Dios. El santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana, porque hay mañana, hermano. La noche
la conocemos y es necesaria. Pero hay mañana. El día se levanta y amanece y sale el sol. Y todas esas negruras de la noche se disipan. Y se bramaron las naciones, titubearon los reinos, pero dio él su voz y se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. No se te vaya esto del corazón y de la mente. El Señor está con nosotros, porque Él lo ha prometido y Él no miente. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ahora está, venid, ved las obras de Jehová, que ha hecho portentos en la tierra. ¿Cuántos saben? ¿Cuántos han vivido milagros aquí? De lo que sea, económicos, de salud, de salvación, de preservación, milagros. Que ha hecho portentos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, que corta la lanza y quema los carros en el fuego. Todas esas fuerzas delante de Dios no son nada. Y ahora dice, esto sí que nos cuesta. Ay, que nos cuesta esto, porque Dios dice, estad quietos. Cálmate. Porque siempre estamos pensando, ¿cómo vamos a hacer para salir de esta? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y Dios te dice a veces, ¿verdad? Dice, estad quietos, tranquilos y conoced que yo soy Dios. Experimentad la realidad de Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Muy bien, esto es uno de esos que se llaman cantos de Sión. Hay varios en la Biblia, Salmo el 46, el 48, el 76, el 87, el 122. El 122 es especialmente precioso, ¿verdad? Y todos exaltan la gloria de Jerusalén. Y Jerusalén es la ciudad de Dios. Y nosotros somos la ciudad de Dios. Agustín de Hipona escribió una de sus más importantes obras y era esa, la ciudad de Dios. La ciudad de Dios es el reino de Dios en la tierra. Nosotros somos el reino de Dios en la tierra. No nos vamos a meter aquí en historia ahora qué parte tiene Israel, qué parte la iglesia. Es el reino de Dios. Y en este salmo nos vamos a fijar, hay tres focos. Tres focos. El primero de los focos es Dios. 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 El segundo de los focos es nosotros. Dios y nosotros, nosotros y Dios. Pero hay un tercer foco. ¿Cuál será ese tercer foco? Las circunstancias, los problemas, las tribulaciones. Y aquí se engloba la vida del ser humano y se engloba nuestra vida. Nosotros estamos vivos porque Dios nos ha dado vida, somos creyentes, y aunque no fueras creyente, la realidad de Dios ahí está. Y después todos vivimos circunstancias de todos los colores. Y ser cristiano no te preserva de vivir circunstancias adversas, porque dice la Biblia que nuestra fe ha de ser probada. Y dice la palabra que es necesario que para que lleguemos allá arriba hemos de pasar tribulaciones, dificultades, porque es en esas dificultades y tribulaciones cuando vemos la mano de Dios y cuando vemos a Dios. ¿Sabe? Este salmo comienza de una manera gloriosa, maravillosa. ¿Cómo comienza? Dios. Una palabra. Dios. El origen de todo. Me he traído el librito este que es del padre de Amandín, ¿verdad? Tiene varios escritos sobre los salmos. Son meditaciones muy sencillas, claro, están escritas en francés. Ya cuando Amandín se dedique a hacer traducciones, ¿verdad?, al español, pues podremos leerlo o podrán ustedes leerlo en español.
Pero son meditaciones. Hace poco me cayó entre mis manos del hermano que estuvo predicando aquí el domingo pasado, me pasó se llama manuscrito, aunque está escrito por ordenador, sobre meditaciones sobre los salmos. Tengo el tesoro de David, de los salmos de Spurgeon. Y es que los salmos, hermano, y a mí me encanta predicar en los salmos. He predicado aquí, ustedes lo saben, varias veces, bastantes veces sobre los salmos. ¿Quieres animarte? Lee salmos. Todos los días tendrías que leer salmos. Yo en estos días de enfermedad, de estar tumbado en el sofá allí, que no me podía levantar, que no podía hacer nada, me he leído salmos, aparte de otras cosas. Pero los salmos, qué ánimo nos dan, porque allí vemos a los seres, a David, ¿cómo era? ¿Cómo era David? Un desastre, pero tenía un corazón conforme a Dios. Vemos a los cantores estos, a otros, y las cosas que dicen, cuando las dicen ellos, son seres humanos como nosotros. Pero habla Dios, y cuando habla Dios, la paz cae. Aleluya. Ahora vamos a hablar de eso. ¿Saben? Mira, aquí se menciona el nombre de Dios de varias maneras. 5 veces como Elohim. Y cuando en el Antiguo Testamento se menciona a Dios como Elohim, es la mención general, Dios en general, como decimos nosotros, Dios, ya está, vale. 5 veces. Se menciona 3 veces como Yahvé. Y de esas 3 hay 2 donde no es Yahvé, tiene apellido. Es Yahvé Shavuot, que significa Jehová de los ejércitos. ¿Y por qué menciona los ejércitos de Dios? ¿Tú por qué crees que los ejércitos de Dios vienen aquí a relucir? Dice que había una ocasión donde estaba la ciudad de Jerusalén sitiada, todo eran ejércitos del enemigo. Y allí estaba Eliseo. Y dice que Dios hizo que Dios abriera los ojos de los ciudadanos de Jerusalén atemorizados, que ya se daban por muertos, y dice que vieron los ejércitos de Dios, y eran muchos más. Aleluya, muchos más. Jehová de los ejércitos 2 veces. Y después hay 2 veces que menciona al Dios de Jacob. Y ahí aparece la palabra Elohe Jacob. ¿Y por qué? Nos dice, ¿por qué no siempre habla de Elohim? ¿Por qué no siempre habla de una manera? ¿Por qué no siempre de otra? Todo tiene su porqué. Los nombres de Dios son significativos. Elohe Jacob, el Dios de Jacob. Claro, porque nuestro Dios es nuestro. Y tú y yo y nosotros somos de Él. Hay una pertenencia, hay un vínculo. Hay una realidad poderosa y eso es lo que nos puede dar ánimo. El título de esta predicación es ¿quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para ti? Porque puede ser un ser supremo por ahí lejano, ¿verdad? Que tú no tienes nada que ver con Él o tienes un poquito que ver con Él. Pero Dios para ti tiene que ser Dios, es decir, lo máximo. La segunda palabra, ¿cuál es? The second word. ¿Cuál es? Es. Muy simple, 2 letras. Dios es. Parece una expresión común y corriente de la gramática. Dios es esto. No, es que Dios es. Aleluya. Dios es el ser por excelencia. Como he dicho algunas veces, he mencionado a un teólogo del siglo XIX alemán, muy famoso, con tremendos comentarios, dijo que Dios no existe. Un teólogo que dice que Dios no existe. Y él dijo, no, Dios es. Porque existimos nosotros. Dios es el ser. Dios es, así comienza el salmo. Hermano, esto para ti y para mí es lo máximo. ¿Qué es Dios? ¿Verdad? ¿Quién es? Dice en general, para que te sirva ahí, toma nota, como decía aquel, tomo nota.
es tu amparo, es fortaleza, como un castillo. Ese himno precioso de Lutero, castillo fuerte, es nuestro Dios. Domingo que viene lo tenemos que cantar. Castillo fuerte es nuestro Dios. Lutero sabía lo que estaba diciendo. Lo que él necesitaba precisamente cuando él va a la dieta allí y le hacen todo el truco aquello que él tiene que decir, ¿verdad? No, o sea, ya no me acuerdo ahora las palabras exactas, pero que su conciencia no le permitía renunciar de lo que había escrito, que si le demostraban por las escrituras que eso estaba mal, él lo aceptaba, pero si no, su conciencia no le permitía, ni podía. Tenía salvoconducto, los papistas estaban tramando para matarlo, y el príncipe de Sajonia, Federico, lo rapta. Cuando iba saliendo, los otros ya lo tenían las embocadas, pero él lo rapta, él dice, ya está, ya estoy muerto. Le ponen su capucha, se lo llevan y lo llevan a un castillo. Y en ese castillo estuvo protegido y además haciendo la traducción del Nuevo Testamento. Yo he estado allí. Su mesa, su silla. Castillo en lo alto de ahí. Qué cansancio para subir hasta allí. Castillo fuerte. Es nuestro Dios, una fortaleza, auxilio, pero además es un auxilio no como aquí que a lo mejor llaman a los bomberos y tardan 40 minutos, no digo que sea así, pero imagínate que en ocasiones ha sucedido y cuando llegan ya estás quemado. Este es pronto auxilio en las tribulaciones, aleluya, auxilio inmediato, amén. Es que Dios no te abandona, brother. Estoy hoy hablando al estilo venezolano. Dios no te abandona. Nos lo va a decir después. Dios es Yahvé. ¿Y eso qué significa? Es un nombre. Sabéis que ese nombre se le dio a Moisés en la zarza. Yo soy el que soy. Y cuando las escrituras utilizan el nombre de Yahvé, no están haciendo una referencia vaga y abstracta a Dios. Están hablando del Dios del pacto. Del Dios del pacto. Y el Dios del pacto significa que ese Dios ha hecho un acuerdo con su pueblo. Antiguamente hubo el pacto de Abraham. Después vino el pacto de la ley con Moisés y nosotros hoy vivimos el nuevo pacto sobre la sangre de Jesús. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Celebramos aquí una vez al mes, no como un mero ritual, sino como una vuelta a la cruz, como una vuelta a nuestra razón de ser, a nuestra salvación. El Dios del pacto, cuando aquí tenemos a Yahvé, el Dios del pacto, perdón, de una manera o de otra, y de forma así muy, ¿cómo se dice? Muy invisible, pero real, implícita, está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Porque el Yahvé del pacto es Jesús. Y además vamos a descubrir, hay una palabrita donde nos lo va a identificar. ¿Vale? El pacto obliga a ambas partes, a Dios y a nosotros. No hay pacto que solo sea para una parte. Implica dos obligaciones, dos compromisos. Dios se compromete con nosotros a no imputarnos nuestros pecados, que son muchos. Ni nuestras faltas, ni nuestras carencias, ni nuestra torpeza, ni nuestra estupidez. Pasa por alto. ¿Por qué? Porque la cubre con la sangre de Cristo. ¿Y cuál es nuestra parte? Entregarnos a Él.
100%. Así que si tu compromiso con Dios es del 30%, tienes que empezar a hacer cambios. Los cambios te va a ayudar Él, ¿no? No te creas que si tú no vas a poner nada más que tu decisión. Y el Señor te va a ayudar. Dice que esos ejércitos que acompañan al nombre de Yahvé son, según Hebreos 1:14, espíritus ministradores enviados a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Quiénes son estos? Son los ángeles. Nosotros no tributamos culto a los ángeles, pero creemos en su existencia y sabemos. Lo que pasa es que muchas veces, como dice la palabra, no nos damos cuenta que son ángeles. Dice que muchos habrán hospedado ángeles en su casa y no lo saben. Yo creo que en alguna ocasión Dios envió algún ángel a mi lado. Ahora vamos a hablar de las obras de Dios. Bueno, también eso de Dios de Jacob, porque como he dicho antes, implica pertenencia. Pertenencia, una cosa que a veces se nos olvida. Nosotros pasamos por la vida cristiana a veces de manera muy liviana, pero no tenemos sentido de pertenencia. Tú perteneces a una iglesia. Tú perteneces al cuerpo de Cristo. Tú no eres un individuo solo, eres individuo, pero eres parte, eres miembro, eres exactamente parte en armonía con los demás. Desgraciadamente, el protestantismo ha hecho mucho énfasis en lo personal, que sí, creemos, son mi salvador personal, correcto, salvación personal, evidentemente, pero el cristianismo se vive en comunidad, en el cuerpo de Cristo. Y si no estás injertado en el cuerpo de Cristo, estás muerto. Porque si mi mano no está unida a mi cuerpo, la mano se pone negra, se pudre, se llena de gusanos y no es nada. Entonces el cristiano, aparte de que es una experiencia personal, el cristianismo es una experiencia colectiva. Y el cuerpo de Cristo es sagrado. El cuerpo de Cristo es sagrado. No ataques al cuerpo de Cristo, porque dice la palabra que Dios te atacará a ti. No ataques al cuerpo de Cristo. Y desgraciadamente muchos cristianos se olvidan de eso y hacen todo lo posible por perjudicar. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. ¿Cuáles son las obras de Dios? He dicho antes que me gusta ese versículo del río de Dios. La Biblia habla de un río de Dios, ¿verdad? El profeta Ezequiel nos presenta una visión donde el Señor lo lleva a un río, ¿verdad? Y entra por los tobillos y después hasta las rodillas y después hasta la cintura y después nada. Esa es nuestra experiencia, que tiene que ser en el río de Dios. Dice el Salmo 1 también que el justo está plantado junto a corrientes de aguas y que por eso da fruto a su tiempo. Y su hoja no cae. La hoja es muy importante, porque sin hoja no hay fruto. La hoja recibe el sol. Las hojas son como esos paneles solares que hoy se ponen en las casas, ¿verdad? Para calentar el agua, para producir energía, o esas plantaciones de placas solares. La hoja es lo mismo. Por eso los árboles están hechos como están hechos. Y sus hojas, están las raíces, por supuesto, pero las hojas son las que atraen la energía. Las hojas son las que hacen que todo lo que sucede en el árbol suceda. Y nosotros tenemos hojas. Ojalá, porque si no está seco también. Hablamos de las raíces, son muy importantes, pero el tronco es importante porque te sostiene. Es que Dios todo lo hizo perfecto. Cuando ellos dicen que todo eso salió por casualidad, qué cosa más absurda.
La fe más grande, que no es fe, sino cabezonería, es la de los que dicen que todo se hizo por casualidad. Es imposible. Pero bueno, dejémoslo ahí. Que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae, es decir, tu sistema de atracción de bendición sigue estando vigente, ¿verdad? No te has quedado nada más las ramas secas. Y todo lo que hace prosperará. Tendrá la bendición de Dios. Pero miren qué cosa tremenda. Dios está en medio de su pueblo. Eso es parte de su obra. Yo me acuerdo del Antiguo Testamento, las lecturas del Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel salía a la batalla y llegaba el arca. Y cuando llegaba el arca, el pueblo de Israel se enardecía, gritaba, y sus enemigos temblaban. Y decían, Dios, su Dios está con ellos. Porque el arca era exactamente el lugar donde Dios manifestaba su presencia con su pueblo. Nuestro arca se llama Jesús de Nazaret. Y miren, cuando dice Jehová de los ejércitos está con nosotros, la palabra utilizada en el original es Immanú. ¿Te suena? Ponle él. Immanú, él. O sea, con nosotros, Dios. Ese es Jesús. Lo dice Mateo. Immanú, él. Yahvé, Immanú. Jehová está con nosotros. Lo dice el Salmo. Y es que nos lo tenemos que grabar, porque esa es la clave de nuestra victoria. Cuando el pueblo de Israel sabía que Dios estaba allí, sabía que habían vencido. Si tú tienes a Jesús en tu vida, si Jesús está presente en tu vida, como dice el Padre al final comentando el Salmo, dice, Dios está por nosotros, Dios está en medio de nosotros, Dios está con nosotros y Dios está en nosotros. Qué tremendo. Esas 4 verdades. Él obra. ¿Quién obra? Sí, Dios. Pero es el Espíritu Santo. Dios obra en su creación por medio del Espíritu Santo. Por eso Padre, Hijo y Espíritu Santo están aquí. Implícitos. Él obra por medio del Espíritu Santo, obra portento, para guerras, confunde las fuerzas del mal, las aniquila. Versos 8 al 9. Por eso hay que leer los textos, hay que leerlos y exprimiéndolos. Hay comentarios, todo el mundo no maneja griego, ni maneja hebreo, ni maneja las lenguas originales, pero maneja comentarios, y hay comentarios buenos, otros más flojos, Biblias de estudio, y descubres muchas cosas, porque la palabra de Dios está llena de secretos. Si sabes descubrir los secretos de la palabra de Dios, te vas enriqueciendo. ¿Cuántas veces habré leído yo este salmo? Pero ha sido ahora, digo, Señor, dame un salmo para predicar. Y yo me puse así a mover para arriba, abajo, y pum, y me fijé en este. Digo, este va a ser, seguramente. Me puse a leerlo y empecé a descubrir. Empezaron las chispas a saltar. Amén. Las luces. Vamos a hablar de nosotros. ¿Qué? ¿Qué de nosotros? Pues nosotros nos enfrentamos a dificultades, como todo el mundo. Hay oposición, nace el temor. Miren, el temor no es malo. El temor, el miedo no es malo. Lo malo es que te domine el miedo. Pero el miedo es natural. Es una defensa que Dios ha puesto en nuestras vidas para que no vayamos por ahí de idiotas y que todo nos caiga encima y nos destruya. Incluso Él ha inventado el temor de Dios, que no es miedo a Dios, cuidado. Es un miedo que tienes tú de perderte, de caer donde no debes, de meter la pata, de ofenderle,
Pero no es miedo a Dios, es un temor que Dios pone en tu corazón de índole espiritual para preservación de tu vida espiritual. Padecemos ansiedad, angustias, pero la obra del Espíritu Santo en nosotros es la que nos infunde aliento y se basa en el qué y en el quién es Dios. Pero para eso necesitamos tener relación con Él, mantener una relación agradable, profunda, con nuestro Dios. Por eso Pablo escribe que si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y ahora el consejo divino es: estad quietos y conoced o experimentar que yo soy Dios. Pero si es que la vida cristiana se fundamenta en eso, si lo dijo Jesús. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Esa es la clave. Y a veces los cristianos y los no cristianos nos ofuscamos siempre buscando otro tipo de soluciones, pero la única solución es: vete a Dios, busca a Dios, pero encuéntralo. Dice Filipenses 4:7, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nuestro refugio, nuestra fortaleza, todo eso. ¿Qué es lo que cuando tú eso lo vives, lo experimentas, te quedas tranquilo? Esa es la paz de Dios. Estás tranquilo. Y entonces cuando Dios te dice: no te muevas, tranquilo. A veces nos movemos y metemos la pata, como lo hizo Abraham y como tantas veces se han cometido errores, porque uno dice: esto lo arreglo yo. No hace falta llamar a Dios. No lo moleste, Dios, estamos ocupados. Esto lo arreglo yo. O a veces no decimos así, decimos: fulanito lo arreglaría si hiciera tal. Si la hermana tal hiciera tal cosa, resolvía su problema. Si el pastor actuara así, si el pastor esto y si el pastor lo otro, si los de la alabanza, si los de esto, se arreglaba todo. Pero no hermano y hermana. A veces hay que... a veces no. Siempre hay que dejar que lo arregle Dios, porque Dios es el que sabe hacerlo. Sí, Dios va a movernos. Dios va a hacer que tomemos decisiones. Por supuesto que sí. Pero deja que Dios dirija y deja que Dios haga las cosas. Que todo lo que Dios hace es perfecto. Todo lo que hacemos nosotros, muchas posibilidades hay de meter la pata. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Es que eso no lo puede entender la mente normal. Yo me acuerdo cuando fui al servicio militar en la Marina y me decían allá cuando estábamos en la instrucción es el peor de los momentos del servicio militar, cuando había servicio militar. Yo me acuerdo cuando llegué y nos empezaron nada más de entrada. Primero te quitan el pelo, te pelaban, te dejaban pelón, hoy está de moda, pero entonces no era de moda, era una humillación. Segundo, te dejaban desnudo, en multitud, y te pasaban como si fueras ganado por las duchas, pero en plan ganado. Y después empezaban a insultarte, a decirte que no valías nada, que eras tal y cual, y yo me acuerdo aquella noche, primera noche, que me estallaba la cabeza de cómo, porque la base es esa: si te tienen que mandar que te maten, te tienen que dejar destrozado antes. Y la humillación absoluta y total. Corazón, la mente, cuando está el Señor. Y a mí me decían algunos: y bueno, ¿y tú cómo? Los compañeros, ¿tú cómo que siempre estás alegre? ¿Cómo que siempre estás contento? Con todo esto aquí te dicen, con todo lo que te pasen, con todo lo que... Digo, pues porque tengo la paz de Dios. Y muchos nos reuníamos, leíamos la Biblia, se convirtieron 2. No allí en el cuartel de instrucción, sino en el barco, cuando ya después fui destinado a un barco. 2 de mis compañeros se convirtieron y hoy siguen siendo cristianos. Y además activos. Porque Dios estaba conmigo.
Señor, guardó mis pensamientos. Los pensamientos, qué peligrosos son. Porque los pensamientos vuelan. Y los pensamientos imaginan. Y los pensamientos inventan. Dios tiene que controlar los pensamientos. Y el corazón sobre todo, dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Dios está con nosotros. Hablemos de las circunstancias y acabamos. ¿Qué podemos decir? Catástrofes, tsunamis, terremotos. Esta parte de la tierra es un poco tranquila en ese aspecto. Pero ahí eso pasa a unos cuantos de kilómetros. Hay una guerra terrible, criminal y asesina. Allí hay cristianos. Uno de aquellos que encontraron en la calle muerto a tiros impunemente era el director del seminario evangélico de Kiev. No estamos exentos de pasar dificultades. Hay pleitos, hay armas, y el creyente y la iglesia nos enfrentamos a situaciones difíciles a lo largo de nuestra vida. Y un ejemplo lo tenemos, solo voy a referirme, no voy a leer el capítulo, pero después léetelo entero porque es muy instructivo. Vete a 2 de Crónicas 20. El capítulo va a estar ahí porque me voy a referir a algún versículo que otro porque vamos a ver la similitud, ¿verdad? Y con esto concluimos. Es una situación del pueblo de Israel. El rey entonces era Josafat y se ve invadido por los ejércitos amonitas y moabitas. Ejércitos inmensos. Y dice, para empezar el verso 3, que el rey tuvo miedo. Y como he dicho antes, es una reacción normal. Cuando tú te enfrentas a una situación, la que sea, lo primero que vas a sentir es miedo. Miedo a perder el trabajo, miedo a que te van a echar, ¿verdad? Una operación, miedo, saldré de la operación, me quedaré en la operación, ¿verdad? Te llaman, te dice el médico, ¿tiene usted tal cosa? Miedo a que no vas a salir de ella. Son muchas las situaciones. ¿Cuál es la tuya hoy que te ha... bueno, no tiene que ser una situación tan límite, pero hay situaciones que nos dan temor. Un hijo tuyo, una hija tuya, los adolescentes que los vemos crecer y vemos las dificultades que tienen, cómo saldrá, se irá para acá, se irá para allá. Estamos indecisos. Miedo. Pero ¿sabe qué hizo Josafat? Dice que humilló su rostro para buscar a Jehová. Solución. Humíllate al Señor. Busca a Dios. Busca a Dios. Y dice que además el pueblo se unió. Hay crisis. Unidad. En la crisis hace falta la unidad del pueblo de Dios. ¿Cuál es el problema? El personalismo. La unidad se consigue cuando todo el mundo está dispuesto a ceder, cuando todo el mundo está dispuesto a comprender, cuando todo el mundo está dispuesto a humillarse, cuando todo el mundo no renuncia a ser la figura, la estrella y la cabeza de lo que corresponde. Dios tiene sus liderazgos establecidos, pero para conseguir unidad hace falta renunciar al personalismo. Unidad, dice que el pueblo se unió para pedir socorro. Porque a veces lo único que podemos hacer es pedir socorro. No tengo armas, no tengo elementos, no tengo nada. Tengo que pedir socorro. Y dice que Dios les contestó y le dijo, no temáis ni os amedrentéis. Fuera el temor, fuera el miedo. Hay motivos para estar contentos. Hay motivos para tener ánimos. Y le dijo, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Aleluya. Después le dice, no tendréis que pelear vosotros. En esta ocasión, es decir, que no siempre iba a ser así, porque Dios no siempre obra igual. Dios obra de 1000 maneras distintas, de miles de maneras distintas.
En esta ocasión no tenéis que hacer nada. Ya otra vendrá cuando yo os diga lo que tenéis que hacer. Como a Josué le dijo, que metan los pies en el agua del río y verá cómo se abre. Y les dio instrucciones. En cada ocasión Dios actúa de una manera concreta. Pero dice, pero en esta ocasión no tenéis que pelear, apostaos y quedaos quietos, porque la salvación de Jehová vendrá sobre vosotros. Pero le dijo algo más. Dice, creed, confiad en Jehová, vuestro Dios, y estaréis seguros. ¿Cuál es nuestra fe? ¿Cuál es la medida de nuestra fe? ¿Qué concepto tenemos nosotros de nuestro Dios? Creed a sus profetas, también. Los pastores estamos puestos por algo. Los pastores somos imperfectos, los pastores no somos infalibles, pero los pastores oímos la voz de Dios. Muchos cristianos creen que no, que ellos sí la oyen y los pastores no. Creed a los profetas. Y dice aquí, y seréis prosperados. Y ahora levantan un ejército, pero no de soldados. Los soldados iban a estar quietos, las espadas enfundadas, los escudos tranquilos. Pero los músicos y los adoradores a tope, a tope. Los levitas adorando a Dios. Y dice, ¿verdad?, que los enemigos se destruyeron a sí mismos. Dice el texto, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y así será. Así que, hermanos, recuérdalo. Dios es. Dios es. Y esto sea el centro de tu vida cristiana. El cómo es, lo que es y que está en medio de ti, ya eso es tu experiencia que tiene que enriquecer tu propia, ¿verdad?, de experiencia, tiene que ser tú con Dios. Y que hay motivos, hermanos, para estar tranquilos, para estar confiados y para saber que como esta iglesia es de Dios, es Dios quien nos va a sacar adelante. En el crecimiento, en su expansión, en su economía, en todo. Amén. Pues vamos a orar.